mi nombre es Ángel Jiménez Risco. A continuación expondremos nuestro producto final, que consiste en sustentar y describir los diversos ensayos que se le realizan a los agregados tanto gruesos como finos, así como el diseño de mezclas. Para iniciar, daré la ubicación y descripción de la cantera, pues en esta oportunidad hemos visto conveniente escoger la cantera La Victoria, quien tiene un funcionamiento de 2 años con maquinarias, pues años atrás la extracción del material se daba con la mano, con pico y palana. En esta cantera se especula que aún puede llegar a ser explotada por un tiempo de 20 a 25 años a más. Los materiales que acá se explotan son diversos según requiere el mercado de la construcción civil, que va desde cantos rodados, grava gruesa, mediana, fina, así como arenas gruesas y finas. El precio al que se le oferta dependerá de cierto modo su destino final, pues mientras a más distancia aumenta el precio. Esta cantera exporta 2.550.000 toneladas anuales y se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, en Pátapo, justo al lado del cauce del río Loco La Victoria. Para llegar a esto tardamos entre 40 a 45 minutos. Doy pase a mi compañero. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Yasmir Carrasco Córdoba. Me toca exponer sobre la selección del agregado grueso y fino. Bueno, la selección se inicia cuando la pala carga la piedra para ser triturada. Mientras tanto, el operador prepara el equipo a la espera de la piedra. El camión deposita la piedra en la tola principal. Esta pasa por unos rieles llamados grisles. Esto arrastra la piedra a las mandíbulas. Luego las mandíbulas quiebran la piedra por un impacto. Al mismo tiempo, los finos o material menor de 4 pulgadas son transportados a una criba que separa el fino menor de 3 octavos para convertirlo en envase con fino o material selecto. El material grueso junto al que sale de las mandíbulas es transportado a la clasificadora que lo produce a un molino. El molino tritura la piedra a un tamaño máximo de 3 pulgadas. Luego el material es transportado a una clasificadora de 3 niveles. El material de sobre tamaño entra a un segundo molino para que alcance el tamaño deseado. Este material es transportado a la clasificadora para que salga como clasificado. Entonces el producto terminado entra a una tercera clasificadora para que separe el polvo. Se obtiene el producto de alta calidad grava 3 cuartos, conocida como grava 1, y grava 2 pulgadas, conocido como grava 2. Luego, en el tercer nivel, se produce la gravilla de 3 octavos, conocido como finos. Bueno, de agregado fino, de agregado grueso, se extrajo cierta cantidad de 70 kilogramos para realizar los respectivos ensayos. Y de agregado fino, se extrajo una cantidad de 60 kilogramos para realizar los respectivos ensayos. Doy paso. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Omar Rimarachín Vázquez. En esta ocasión voy a explicar el ensayo de granulometría y peso unitario del agregado fino. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual daremos a conocer la granulometría del agregado fino por la norma ACTM C136 y la norma técnica peruana 400.12. Los equipos a utilizar fueron la balanza, un juego de mallas, tamizador electromecánico y un equipo de cuarteo. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual mencionaremos el procedimiento. El procedimiento: pesar 2 kilos de material y separar por cuarteo aproximadamente 500 gramos. Luego se procede a anotar el material separado como peso inicial de la muestra a ensayar. Verificamos que los tamices a utilizar estén ordenados y después tamizamos el material por un periodo aproximado de 3 minutos y esperamos un tiempo prudencial para que las partículas finas se depositen en las mallas y en las bandejas, ¿no? Retiramos el juego de mallas del tamizador, después pesamos el material retenido y finalmente anotamos estos datos, ¿no? Los pesos. Pasamos a la siguiente diapositiva, la cual observamos una imagen del Excel y pasaremos al respectivo, ¿no? Bueno, nos ubicamos en granulometría. Ya, como podemos observar el cuadro, tenemos la cantera La Victoria, el peso inicial de la muestra, 500 gramos.
las tamices y desde la número 4 hasta la número 200. Ahora, para el peso retenido se obtuvieron esos datos, ¿no? De acuerdo al laboratorio. Para el peso retenido en porcentaje, este se obtiene a través de 100 por el peso retenido entre la sumatoria del peso retenido. Ahora, el retenido acumulado, este se halla mediante el peso retenido porcentaje más el retenido acumulado en porcentaje. Ahora, para el pasante acumulado en porcentaje, este se halla mediante 100 menos el retenido acumulado en porcentaje. Bueno, ahora nos vamos a pasar en módulo de fineza, que es la sumatoria del retenido acumulado, la cual están desde el tamiz número 4 hasta la número 100, dividida entre 100. Y este nos da un módulo de fineza de 2.89. Vamos a ubicarnos nuevamente en las diapositivas. Nos ubicamos en las diapositivas. Ya. Ya, para el peso unitario del agregado fino, las normas ACTM C29 y la norma técnica peruana 400.17. Los equipos fueron la balanza, un recipiente, la varilla de acero liso de 5/8, cucharones, formularios. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual vemos el procedimiento y el procedimiento vamos a ubicarnos para el peso unitario compactado. Para este llenamos el recipiente con arena hasta la tercera parte y apisonamos con 25 golpes con la varilla de acero de 5/8. Las otras 2 terceras partes se llenan en 2 capas, cada una de 1/3 de la altura del recipiente, y se procede de la misma manera que en el primer punto, ¿no? Finalmente, enrazamos la superficie con la varilla de acero de 5/8 y pesar el recipiente con la arena apisonada, ¿no? Se realizaron 2 ensayos con el agregado apisonado para determinar el valor promedio del peso unitario compactado por varillado. Por otro lado, se realizaron 2 ensayos con arena sin varillar para determinar el peso unitario suelto. Después anotamos los pesos y otros datos necesarios. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual podemos observar la imagen del Excel y nos vamos a pasar a este. Ahora nos ubicamos en el ensayo, ya. Nos ubicamos en el peso unitario. Peso unitario, ya. Ahí tenemos los datos del peso unitario suelto. Ya, en el agregado fino, el peso del cilindro equivale a 10.036 gramos. Ahora el peso del cilindro equivale más el agregado nos da en la primera muestra 18.860, en la segunda 18.842 y en la tercera 18.880. El volumen del cilindro es 5.698.5 y el peso unitario se halla mediante la siguiente fórmula, que es el peso neto entre el volumen del cilindro. Ahora, el peso neto es igual a el peso del cilindro más el agregado menos el peso del cilindro. Ya, y después realizamos el peso unitario compactado, ¿no? Como podemos observar en el siguiente cuadro, tenemos los siguientes datos. El peso del cilindro, 10.036. Ahora el peso del cilindro más el agregado, 19.836. En la primera muestra, la segunda 19.874, la tercera 19.924. El volumen, 5.698.5. Ahora, el peso unitario compactado se halla mediante la siguiente fórmula. El peso neto entre el volumen del cilindro. El peso neto es B menos A, que viene a ser el peso del cilindro más el agregado. Y este menos el peso del cilindro. Tenemos como resultado en la primera muestra 1.72, en la segunda 1.726 y en la tercera muestra 1.735. En promedio tenemos 1.7. Bueno, con esto concluimos. Le voy a dar pase a mi compañero que va a explicar los siguientes ensayos. Bueno, ¿qué tal, ingeniero? Espero tenga un buen día. Mi nombre es Julián Chanamese Repe y me toca exponer sobre la humedad natural del agregado fino. Para esto es la norma ACTMC 566
y la norma técnica peruana 339.185. Para el correspondiente ensayo, los principales equipos son la balanza con aproximación de 0.1 gramos, el horno, cucharones y bandejas. Este ensayo es algo muy sencillo. El procedimiento se toma aproximadamente 500 gramos de agregado fino. Lo vamos a colocar al horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados por 24 horas. Y después de ello vamos a pesar el material en estado seco. Para ello, si no fue entendible, nos vamos a dirigir al Excel, que aquí está, el contenido me da el peso del molde. Para eso también hemos utilizado 3 muestras y tenemos el peso del molde que es 84.43, el peso de la masa más agregado húmedo que es 584.45 y el peso de la masa más agregado seco 581.38. Estos 3 valores no cambian, ¿no? Ya que sabemos que el peso del molde no va a cambiar porque son el mismo molde. Bueno, para el agregado húmedo lo que tenemos que hacer es restar el 2 menos 1, que significa 584.45 menos 84.43, que significa 2 menos 1. De tal forma nos va a salir el agregado húmedo, que nos sale un resultado de 500.02 en la primera muestra. En la segunda nos sale igual y en la tercera nos sale de tal forma igual. El agregado seco, vamos a tener que hacer el 3 menos 1. El 3 significa el peso de la masa más agregado seco y el 1 es el peso del molde. De tal forma que nos va a salir 496.95 en la primera muestra. De tal forma nos va a salir en todas las muestras. Para el contenido de humedad va a ser, el contenido de humedad nos ha salido 0.62 y el promedio que se ve, que por lógica se sabe que el promedio es 0.62. Bueno, el siguiente ensayo va a ser el peso específico y absorción del agregado fino. Para esto la norma es ACTM 628 y la norma técnica peruana 400.022. Para este ensayo los correspondientes equipos son la balanza, el molde cónico y el pisón, la matraz de 500, el horno, el cucharón y las bandejas. El procedimiento también es algo muy sencillo. Lo primero que vamos a tener que hacer es agarrar 1 kilogramo con aproximación de agregado fino, lo vamos a meter al horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Esto después de ello lo vamos a dejar enfriando entre 1 y 3 horas y vamos a tener una masa. Ya teniendo una masa manejable, lo que vamos a hacer es sumergirla en agua con el mismo molde. Pues vamos a tener que echarle agua hasta que quede superficialmente todo pues tapado, que no es nada. Después de ello vamos a tener que, después de las 24 horas que lo vamos a tener que poner en agua, lo vamos a decantar cuidadosamente sin alguna pérdida de fino. Después de decantar el agua, la vamos a poner en una bandeja no absorbente y lo vamos a esparcir, por así decirlo, esparcir en toda la bandeja para que esto se enfríe. También podemos tener una corriente de aire como ayuda. Después del enfriado, vamos a tener que agarrar nuestro molde cónico y nuestro pisón y lo vamos a varillar 25 veces. Vamos a echar agregado fino al molde cónico y lo vamos a varillar 25 veces. Y lo vamos a soltar verticalmente y cuidadosamente. Si tiene conservando la forma, quiere decir que tenemos un exceso de humedad. Entonces vamos a seguir con los varillazos y vamos a seguir echándole más agregado fino y hasta que tenga un desmoronamiento. El desmoronamiento significa que ha alcanzado la condición de superficie seca. Entonces, después de esto vamos a coger esa muestra y lo vamos a meter a nuestro matraz. En el matraz lo vamos a llenar a una capacidad de 90% con agua, lo vamos a llenar. Después de haberlo llenado, lo vamos a tapar y sabemos que queda burbujas atrapadas ahí dentro. Y para eliminar esas burbujas, que lo llamaremos el aire atrapado, lo primero que vamos a tener que hacer es girarlo por una superficie plana o también lo podemos agitar. Después de ello lo vamos a tener que sumergir a una temperatura de 23 más menos 2 grados centígrados. Para ello lo podemos usar agua, una sumergión. Después de este periodo de inmersión, lo que vamos a tener que hacer es
botar nuestro agregado a nuestro recipiente normal, hasta nuestro recipiente normal, y ahí lo vamos a poner a nuestro horno, y vamos a tener que poner a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados. Pasado este tiempo, las 24 horas que pasado, lo vamos a tener que sacar y luego lo vamos a dejar a enfriar a una temperatura ambiente entre 1 y 3 horas. Finalmente vamos a tener la masa de la misma. Para explicarlo mucho mejor, me voy a dirigir hacia el Excel. Aquí está. Tenemos el agregado en condición saturada superficialmente seca, que es 500, el peso de la participación del agregado seco sin agua en sus poros, 482, y el peso del pignómetro más agua hasta la marca es 670. Esto lo llamaremos A, este lo llamaremos B, y el peso pignómetro del agregado en condición saturada superficialmente seca más agua lo llamaremos un C. Aquí están correspondientes, que es 945.5. Bueno, vamos a tallar el peso específico. Para ello vamos a tener que hacer A, que significa el peso de la participación, que es 482, entre B, que es 670, más 500, que es el agregado en condición. Esto lo vamos a cerrar entre paréntesis y le vamos a restar C, que es 945.5. Mejor dicho, vamos a utilizar todos estos 4 primeros datos. Y de tal forma que nos va a salir un peso específico de 2,147. En el peso específico, saturada superficialmente seca, el muy llamado PES, nos va a salir el B, que es 670, entre B, del mismo B, 670, menos el C, que es 945.5. De tal forma que el resultado nos ha arrojado menos 2,432 gramos. En el peso específico aparente, llamado nuestro PA, nos va a salir A, que es 482, entre B, que es 670, más A, que es 482, menos el C, que es 945.5, de tal forma que nos va a salir un 2,334. Y bueno, para el porcentaje de absorción nos vamos a tener que llevar 500, que es el agregado en condición saturada superficialmente seca, menos A, que es 482, entre el mismo A por 100. Y así nos ha salido un resultado de 3,764. Bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañero para que pueda seguir con la exposición. Profesor, espero esté teniendo un buen día. Le habla el alumno Brian Jesús Ugales Estela, que a mí me ha tocado exponer lo que es la parte de la granulometría del agregado grueso y también el peso unitario del agregado grueso. Para hacer la granulometría del agregado grueso, la norma que nos da es la norma NDP 400.012 y también la ASTM C33. Los equipos que se van a utilizar para poder hacer este ensayo es una balanza de 0,1 gramos, los tamices previamente ordenados de igual manera, una bandeja para poder poner el fondo del tamiz y también palas y bandejas para poder realizar el cuarteo. Como sabemos, el cuarteo lo realizamos para poder hacer que nuestro agregado sea homogéneo, ¿no? Tenga homogeneización. Para realizar este ensayo, lo que tenemos que hacer es poner cada agregado en cada tamiz y hacer el método del zarandeo manualmente, ¿no? El zarandeo, zarandeamos la mezcla, hacemos el zarandeo y luego lo que hacemos es los pesos de cada bandeja, vamos a pesarlos, cada bandeja lo pesamos y esos pesos lo aplicamos o lo ponemos en nuestra tabla de granulometría, cada peso retenido de cada bandeja. Los resultados que hemos obtenido son los siguientes. Para eso voy a mostrar el Excel que hemos realizado. Acá, como nos damos cuenta, hemos utilizado la malla número 2 de 2 pulgadas, de 1,5, de 1 pulgada, de 3/4, de media, de 3/8, 4 y fondo. El peso retenido en la segunda malla ha sido de 0, en la de malla y media ha sido también de 0. Y en la de 1 pulgada ya ha sido 811.33.
Este va a ser nuestro tamaño máximo nominal porque el tamaño máximo nominal es donde se retiene el agregado grueso. Y pues en el 1 vemos que recién se retiene, entonces ese va a ser nuestro tamaño máximo nominal. En el 3/4, consiguiente, nos damos cuenta que es 3811.34, en el de media 377.33, 3/8 0, 0 y el fondo 0. Y nuestro peso inicial de la muestra ha sido 5.000 gramos, o sea, 5 kilos. Y nuestro resultado de acá, el peso retenido va a ser 5 kilos de igual manera. Para hallar nuestro porcentaje retenido, lo que tenemos que hacer es una pequeña fórmula donde este de acá, bueno, el peso retenido vamos a dividirlo con el total, con el 5 kilos, y lo vamos a multiplicar por 100, y esto nos va a dar un total de 16. De igual manera van a hacer con los demás. Hacemos con el primero con el peso retenido de la malla 2, con el de la malla media, de 1 pulgada, 3/4 y así sucesivamente con todos. Para ya el retenido acumulado, simplemente vamos a copiar el peso retenido del primero acá y vamos a hacer un zigzag entre todos para poder hallar el peso retenido acumulado. Y acá vemos que ya nos han dado los resultados, ¿no? 16 más 76, 92, de igual manera acá 100 y acá 100 más 0, 0. Este es nuestro retenido acumulado, que nos va a servir para poder hallar el módulo de fineza. El porcentaje que pasa es la resta de nuestro porcentaje, que es 100, menos el retenido acumulado primero. Entonces va a ser 100. 100 menos 0 igual 100, 100 menos 0 igual 100, 100 menos 16, 84, y así sucesivamente con todos para poder hallar el porcentaje que pasa en cada malla que hemos realizado. Para hacer el módulo de fineza, según las normas que nos dan, se utiliza una pequeña fórmula también, que es toda la suma de los retenidos acumulados. Por ejemplo, tenemos el de 1 media, que es 0, de 3/4, que es 92, de 3/8, que es 100. El número 4 y número 8, número 16, número 30, número 50 y número 100 no lo hemos utilizado. Y según la norma, a los que no lo utilizamos, porque esa es la fórmula que se tiene que hacer para poder hallar el módulo de fineza del agregado grueso, se le agrega 100, o sea, se le pone 100 a los tamices que no hemos utilizado. Y al número 4, número 8, número 16, número 30, número 50 y número 100 le ponemos 100. Hacemos la suma respectiva entre 100 todo y nos va a salir nuestro módulo de fineza que es 7,92. Ahora voy a proceder a exponer lo que es la parte del peso unitario. El peso unitario del agregado grueso se hace en dos partes, el peso unitario suelto y el peso unitario compactado. Nosotros lo que utilizamos para el peso unitario del agregado grueso es una balanza, un cilindro o una probeta que utilizamos nosotros, lo que hace una varilla también de acero, una varilla lisa también para poder enrazar. Y bueno, ahorita voy a proceder a enseñar nuestro Excel que hemos realizado también de lo que es el peso unitario suelto y el peso unitario compactado. En el peso unitario suelto, lo que hacemos es pesar primero lo que es el peso del cilindro. Una vez que lo tenemos pesado, también hallamos el volumen del cilindro. Y en el peso del cilindro más el agregado, es cuando ya agregamos al peso al cilindro el agregado y lo pesamos también de igual manera. Y entonces, cuando hallamos esa parte, hacemos nuestra pequeña fórmula para poder hallar el peso unitario suelto. El peso unitario suelto, primero es el peso neto sobre el volumen, pero no tenemos el peso neto. ¿Y cómo se halla? Acá nos está diciendo la fórmula, que es B menos A. Entonces es este menos A. Sería 17.648 menos 10.038, que es nuestro peso del cilindro, 10 kilos con 38 gramos. Hacemos esta resta respectiva y ese va a ser nuestro peso neto. Y ahora solo lo vamos a tener que dividir este resultado entre el volumen del cilindro y nos va a salir el peso unitario. Hemos hecho 3 muestras y por eso hemos promediado estos tres pesos unitarios para que nos salga el promedio del peso unitario, que es el que nosotros vamos a utilizar, que es 1,3. Ahora, para hallar el peso unitario compactado, de igual manera utilizamos los mismos materiales, la probeta, ¿no? La varilla para también para enrazar, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar también un martillo de goma para poder darle golpes a la probeta.
De igual manera, nosotros en este caso, para hallar el peso unitario compactado, vamos a hacerlo en tres partes. Vamos a llenarlo en tres capas. En la primera capa lo llenamos y de igual manera vamos a hacer 25 varilladas en el agregado y a los extremos le vamos a dar de 10 a 15 golpes con el martillo de goma. Luego, de igual manera, agregamos la otra capa. También le hacemos las varilladas sin que toque el fondo, no tiene que tocar el fondo. Hacemos las 25 varilladas, hacemos con el martillo de goma de igual manera, y en la tercera capa lo llenamos hasta el tope y de igual manera hacemos el mismo procedimiento. Enrazamos para que quede todo igual y de igual manera lo pesamos. Pero ya tenemos que es el peso del cilindro 10 kilos con 38 que les dije, y ahora con compactada va a ser diferente nuestro peso del cilindro más el agregado. Ya nos sale de igual manera 18.406 gramos. El volumen del cilindro ya lo sabemos de igual manera y hacemos el mismo método. El peso neto va a ser el B menos A, que va a ser el peso del cilindro, más el agregado menos el peso del cilindro inicial. Realizamos esta operación y lo dividimos entre el volumen para poder hallar nuestro peso unitario. De igual manera hemos hecho 3 muestras y por eso hemos hallado nuestro promedio de peso unitario, que va a ser 1.5. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero para que les pueda explicar lo que es el Excel del ensayo de la humedad natural del agregado. Buenos días, profesor. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la humedad del agregado grueso. La humedad del agregado grueso está dada por la norma técnica peruana 339-185. En este ensayo vamos a usar el agregado grueso que es extraído de la cantera, en la cual nosotros hemos recolectado esa información, la balanza, el horno y las palas. ¿En qué consiste este ensayo? Este ensayo consiste en sacar el agregado grueso y pasarlo por una malla, que sería la malla número 4, la cual nos va a dar el tamaño máximo nominal. Luego el agregado lo vamos a pesar, y después lo vamos a limpiar con una pequeña franela y luego se va a colocar al horno durante aproximadamente 24 horas. Luego, pero antes de poner al horno, disculpen, tengo que pesar la bandeja y pesar la bandeja con el agregado. Luego de poner al horno durante 24 horas, se va a extraer del horno y se va a pesar su contenido. Lo que aquí vamos a sacar es la diferencia que da entre el peso del agregado antes de ponerlo al horno y el peso del agregado después de ponerlo al horno. Luego, este resultado se va a dividir entre el peso inicial que hemos obtenido y se va a multiplicar por el 100%. Siguiente, por favor. Ya, nosotros hemos usado un Excel de ensayo de humedad natural del agregado grueso, lo cual nosotros hemos obtenido muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Hemos obtenido el peso del molde, el cual en la muestra 1 nos da 82.43, en la muestra 2 nos da 82.43 y en la muestra 3 igual, porque en todos los muestreos hemos usado el mismo molde. Luego, para el siguiente vendría a ser el peso del molde, como ya lo dije anteriormente, más el agregado húmedo. En la primera muestra nos da 1083.11, en la segunda muestra 1083.11 y en la segunda muestra también nos da 1083.11. En el siguiente hemos usado el peso del molde más el agregado seco, que ha sido para los tres lo mismo. Sería 1079.05 en cada muestra que hemos usado. Luego, para hallar el agregado húmedo, hemos restado el peso del molde más el agregado húmedo menos el peso del molde, y así hallamos el peso neto del agregado húmedo. Luego, para el 5 hemos usado el agregado seco, el cual vendría a ser el peso del molde más el agregado seco menos el peso del molde, ¿no?
y nos da los siguientes resultados que ahorita estamos observando en el cuadro Excel que hemos realizado. Para las 3 muestras nos da 0.41. Entonces, antes de esto, para el promedio para el porcentaje de humedad, realizamos la siguiente fórmula, que vendría a ser el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco por el 100%. Y así hemos obtenido el promedio, el contenido de humedad. Y luego con los 3 muestreos que hemos realizado, o que hemos obtenido, mejor dicho, nos da un promedio de 0.41. Siguiente, por favor. Ya. El siguiente ensayo que hemos hecho, que hemos elaborado, es el peso específico y absorción del agregado grueso. Para esto se usan 2 normas técnicas, que sería la norma técnica del ACTM C566 y la norma técnica peruana, que vendría a ser la 400 puro 021. Y los equipos que se utilizan para hacer este ensayo, vendría a ser el agregado grueso, que es obtenido de cantera, bueno, que nosotros lo hemos obtenido de información, la balanza, el horno, la canastilla metálica, el pignómetro, o también llamado fiola, la tela absorbente para poder secar todo el agregado, y la secadora, que también se usa para poder secarlo, pero a través de aire, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer en este ensayo es cuartear la muestra de aproximadamente 4 kilos. Luego tenemos que tarar la balanza para que el resultado se aproxime a la exactitud, lo más que se pueda, y se pesa 2 kilos de agregado grueso. Luego se tiene que tamizar la muestra con el tamiz número 4. ¿Y qué es lo que va a hacer este tamiz? Es quitarle todos los residuos al agregado grueso, ya sea piedritas pequeñas o polvito, ¿no? Y luego se tiene que lavar todo este agregado, pero en el mismo tamiz, para que el agua pueda sacar todo el polvo o impurezas que contiene el agregado. Luego se tiene que colocar la muestra en el horno durante 24 horas con más o menos 4 horas de margen de error, ¿no? Y a una temperatura de 100 grados centígrados a 110 grados centígrados. Luego, luego de pasar las 24 horas, se tiene que extraer el agregado grueso y se tiene que dejar enfriar durante aproximadamente de 1 hora a 3, ¿no? Luego, de pasado este tiempo, se tiene que sumergir el contenido, que también está en un mismo depósito, se tiene que sumergir en agua y dejarlo completamente arrasado durante 24 horas. Luego, pasado estas 24 horas, se tiene que sacar el agua. Y luego se tiene que pesar la muestra. Y ahí vamos a hallar el peso saturado superficial, el cual consiste en la resta del peso del recipiente con la muestra menos el peso del recipiente. Y ahí obtenemos el peso saturado superficial. Luego, hecho esto, se tiene que colocar la muestra en una canastilla metálica y se tiene que sumergir en el agua. Luego se tiene que estabilizar la balanza, en la cual vamos a obtener el peso que se llama el peso saturado. Luego que tenemos todos estos datos, vamos a colocar toda la muestra en un recipiente y se tiene que poner en el horno durante aproximadamente 24 horas. Finalmente, se saca la muestra del horno y vamos a obtener el peso seco de la muestra. Siguiente, por favor, para explicar el Excel. Ya. Nosotros, la información que nos da, hemos obtenido, mejor dicho, es el peso de la muestra, el cual nosotros hemos obtenido que es 1980. El peso de la muestra saturada superficial seca, que nos da 2022. El peso del agua de la muestra saturada, el cual nos da 1330.5 gramos, y también la densidad de líquido del agua, ¿no? Que vendría a ser 1, el cual se tiene como dato. Ya, y nosotros para poder hallar el peso específico de la muestra,
tenemos que dividir A, que vendría a ser el peso de la muestra seca en el aire, sobre la resta de B menos C. ¿Cuál es B? B vendría a ser el peso de la muestra saturada superficial seca, menos C, que vendría a ser el peso del agua de la muestra saturada. Luego, este resultado se tiene que multiplicar por 100. Y entonces sabemos que el peso específico de la masa me va a dar 2.853,34 gramos. Luego, para el peso específico de la masa saturada con superficie seca, tenemos la siguiente fórmula, la cual estamos mostrando en nuestro cuadro Excel, el cual vendría a ser el B, que vendría a ser el peso de la muestra saturada superficialmente seca, y lo vamos a multiplicar por la resta de B menos C, que vendría a ser lo mismo, peso de la muestra saturada superficialmente seca, menos C, que vendría a ser el peso en el agua de la muestra. Luego a esto se le tiene que multiplicar el 100 y vamos a obtener un resultado de 292.407 gramos. Luego, para el peso específico aparente, vamos a dividir el A, que vendría a ser el peso de la muestra seca en el aire, sobre la resta de A menos C, que vendría a ser el peso de la muestra seca en el aire, menos C, que vendría a ser el peso del agua de la muestra saturada. Y a esto se le multiplica también el 100. Y vamos a obtener un 104.849 gramos. Luego, para hallar la absorción, vamos a restar B menos A, que vendría a ser el peso de la muestra saturada superficialmente seca, menos A, que vendría a ser el peso de la muestra seca en el aire. Esto se tiene que dividir entre el peso de la muestra seca en el aire y se tiene que multiplicar 100. Y así obtenemos el 1212 gramos. Luego, para hallar el volumen, solamente se tiene que restar el peso de la muestra saturada superficialmente seca menos el C, que vendría a ser el peso del agua de la muestra saturada. Mi nombre es Marta Esther de la Cruz Sánchez. En este caso me toca hablar sobre el diseño de mezcla. Para hallar el diseño de mezcla tuvimos que tener los resultados de los ensayos, ya del ensayo granulométrico, del peso unitario suelto, del peso unitario compactado, del ensayo humedad natural y del ensayo específico y el ensayo de absorción. De acuerdo a los resultados, pasamos a hallar nuestro diseño de mezcla. Todo por el método ACI, que es un método muy práctico y más conocido. Acá tenemos los datos. Tenemos que hemos elegido el cemento Sol tipo 1, el factor cemento que es 210, el peso específico 3.15, SLAM, que es de 4 pulgadas, el peso específico de agua que es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Acá tenemos los datos de los agregados, lo que es tanto lo que es agregado fino y del agregado grueso. Los resultados del peso unitario suelto en los dos agregados, el peso unitario compactado, el peso específico, volumen de fineza, el tamizado y el porcentaje de absorción y el porcentaje de humedad. Para hallar nuestro diseño de mezcla tuvimos que hacer varios procedimientos. Uno de los procedimientos es, el primero es calcular la FCR, que es la resistencia promedio requerida. Para como no nos dieron datos en la obra, solo contamos con el FC, que es el factor cemento de 210 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, para saber cuál es la resistencia promedio requerida, tenemos que sumar más 84. Y como resultado tenemos 294. En el paso 2. En el paso 2 hallamos el contenido de aire. Y en este caso utilizamos la tabla número 2. Como sabemos que el tamaño máximo nominal es de 1 pulgada y el aire atrapado es de 1.5%. Y el paso 3 es hallar el contenido de agua. En este caso utilizamos la tabla número 1. Y sabemos que el tamaño máximo nominal es de 1 pulgada y el asentamiento es de 4 pulgadas. Entonces, tenemos a
193 litros por metros cúbicos. El paso número 4 es para hallar la relación de agua y cemento. En este caso utilizamos la tabla número 5. Entonces nuestro factor cemento es de 294, que está entre 250 y 300. Y lo hacemos una interpolación y como resultado tenemos a 0.5584. El paso número 5 es hallar el contenido del cemento, donde es igual a A sobre C igual a X, donde A es igual al valor de agua sobre C igual a resultado de relación de agua, ¿no? Y como resultado tenemos a 345.630. El factor cemento. En el factor cemento, para este contenido de humedad lo dividimos entre la cantidad del cemento que entra en una bolsa. Y como resultado tenemos a 8.132 bolsas. El paso 6. El paso 6, hallamos el peso del agregado grueso. En este caso utilizamos la tabla número 4 y para esto hacemos una interpolación y tenemos como resultado 0.661. Y el paso número 7. Para el paso número 7 hallamos los volúmenes absolutos. Y donde para hallar el cemento es el volumen, utilizamos la fórmula del contenido de cemento sobre el peso específico por 1000. Y como resultado tenemos a 0.110 metros cúbicos. Y para agua utilizamos la fórmula que es valor de agua sobre 1000 y como resultado tenemos a 0.193 metros cúbicos. Y para aire utilizamos la fórmula que es el del aire atrapado sobre 100 y como resultado tenemos a 0.015 metros cúbicos. El volumen del agregado grueso se halla el peso del agregado grueso sobre el peso específico del agregado grueso. Entonces, como resultado tenemos a 0.3475 metros cúbicos. Entonces, la suma total de los cuatro es igual a 0.666 metros cúbicos. Y para hallar el volumen del agregado fino, se resta menos 1 metro cúbico y como resultado tenemos a 0.335 metros cúbicos. El paso número 8 es hallar el peso del agregado fino. Y para hallar el peso del agregado fino, se utiliza la fórmula, la suma total del resultado del volumen del agregado fino, se multiplica por el peso específico del agregado fino. Y como resultado tenemos a 719.245. Ahora le doy pase a mi compañera para que siga explicando. Mi nombre es Rosa Isabel Peralta Suaine. Voy a continuar con la explicación sobre el diseño de mezcla. En el paso número 9 es la presentación del diseño en estado seco. Este paso consiste en la recaudación de todos los datos obtenidos anteriormente. En el cemento obtenemos 345,630 kilogramos. En el agregado fino, 719,245 kilogramos. En el agregado grueso, 991,5 kilogramos. Y en el agua, 193 litros. En el paso número 10, corresponde a la corrección por humedad de los agregados, en el cual vamos a tener en cuenta la humedad y la absorción, en el cual aplicaremos la siguiente fórmula, que es el peso seco multiplicado por el contenido de humedad. Ya. El paso número 10, que consiste en lo que es la corrección por humedad de los agregados, en este caso se va a tener en cuenta la humedad y la absorción, en el cual vamos a aplicar la fórmula que es el peso seco multiplicado por el contenido de humedad sobre 100 más 1, dándonos como resultado en el agregado fino 723,704 y en el agregado grueso 995,565. En el paso número 11 es el aporte del agua a la mezcla, dándonos como resultado en el agregado fino menos 22,369, en el agregado grueso, menos 16,954. En este caso, para obtener estos valores, hemos aplicado la fórmula que es el contenido de humedad menos la absorción, todo esto multiplicado por el agregado seco sobre 100. Una vez obtenidos esos resultados, vamos a hacer una sumatoria
para tener una respuesta general, en la cual nos da como resultado menos 39,32. En este caso, la respuesta nos ha salido negativa. Esto quiere decir que vamos a tener que agregarle más agua a la mezcla. En el paso número 12, que es el agua efectiva, vamos a hacer una resta entre el paso número 3, que es el contenido de humedad, contenido de agua, menos el resultado obtenido anteriormente, dándonos como resultado 232,32 litros. Ahora, en el paso número 13 ya es el proporcionamiento del diseño. Aquí ya es el último paso, donde el cemento, su fórmula para determinarla, la cantidad para un metro cúbico va a ser la cantidad del cemento sobre la cantidad del cemento, la cual nos va a dar la respuesta de 1. En el agregado fino, vamos a tener el proporcionamiento del agregado fino sobre la cantidad del cemento, arrojándonos una respuesta de 2,0939. En el agregado grueso es el proporcionamiento del agregado grueso sobre la cantidad de cemento, dándonos un resultado de 2,8804. Y en el agua es el proporcionamiento de respuesta de 28,567 litros. En el caso número 2 que les vamos a presentar a continuación, se van a seguir los mismos pasos, pero lo único que va a variar va a ser la F', que es de 280. Continuando con la exposición de mi compañera, yo les voy a hablar sobre la cantidad de materiales para una columna. Mi nombre es Angie Cueva Pinzón y curso el tercer ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Civil. Cantidad de material para una columna de 0.25 metros por 0.25 metros de ancho y 3.2 metros de largo. En el procedimiento vamos a considerar los datos del diseño de mezcla anterior. Tenemos el FC que vale 210 y vamos a calcular los materiales. En el caso del cemento, vamos a tener en cuenta 1 metro cúbico, que equivale a 345.630 kilogramos. Vamos a hallar cuánto necesitamos para 0.2 metros cúbicos. En este caso aplicamos una regla de 3 simples y nos daría 69.126 kilogramos. En el caso de la grava para el agregado grueso, vamos a tomar en cuenta también 1 metro cúbico. Pero en este caso vamos a ocupar, el total vendría a ser 995.565. Vamos a ver cuánto vamos a ocupar en 0.2 metros cúbicos. Aplicamos la regla de 3 simples y nos daría 199.113 kilogramos. En el caso de la arena para el agregado fino, también vamos a ocupar 1 metro cúbico, que equivale a 725.704 kilogramos. Para 0.2 metros cúbicos vamos a ocupar 144.7408 kilogramos. En el caso del agua, vamos a ocupar 1 metro cúbico que equivale a 223.34. Para 0.2 metros cúbicos ocupamos 44.668 litros. Ahora tenemos el volumen de la columna, que son todas las medidas de la columna. Se multiplican y en este caso nos da 0.2 metros cúbicos, que son los que hemos ocupado para calcular los materiales. El factor cemento se halla con el cálculo del cemento sobre una bolsa, que vendría a ser
1.626. En los resultados tenemos que en el cemento vamos a ocupar 1.626 bolsas y 69.26 kilogramos. En la arena, 144.7408 kilogramos. En la grava, 199.113 kilogramos. Y en el agua, 44.668 litros. La siguiente. Para finalizar con esta exposición, tenemos las conclusiones. Las conclusiones que hemos sacado con mi equipo son que después de haber recolectado la información de la cantera La Victoria, cantera la cual es utilizada para la recolección de los materiales, los cuales han sido ensayados y analizados por nosotros, al igual que los datos brindados, se desarrolló los ensayos para el agregado fino y grueso. Estos fueron los ensayos de granulometría, peso unitario, gravedad específica y absorción. Peso específico y absorción de los agregados y humedad y contenido de humedad. Finalizando con nuestro trabajo, podemos concluir que la realización de cada ensayo es importante para el desarrollo de cada material de construcción, con la finalidad de poder detallar su comportamiento. Es importante conocer y detallar cada paso correctamente, ya que al omitir o realizar cualquiera mal de ellos, puede hacer que la respuesta varíe y no tenga un completo orden para los resultados establecidos. A continuación también les mostramos las referencias. Y con esto concluiríamos nuestra exposición. Gracias.